Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y súper feliz, ¿verdad? Que hoy nos están acompañando en este nuevo programa de este podcast. Y hoy es bastante especial, primeramente porque como ya escucharon en el programa anterior, el tema fue de María, pero como habíamos dicho, son dos temas que vamos a estar hablando de María, ¿verdad? Y obviamente tuvimos ahí a Fray Isidoro que nos acompañó, ¿verdad? Nuevamente aquí en el podcast, acompañándonos con un tema muy, muy interesante de María. Y hoy tenemos también otro tema, también enfocado en María y hoy tenemos una invitada muy, pero muy, muy especial. Y debo mencionar también nuestra primera invitada internacional, por ponerlo así, ¿verdad? Tenemos hoy acompañándonos a Mónica Calderón Cebellos. Ella es de la Orden Franciscana Seglar de Ecuador, donde ella da el servicio como formadora nacional y también viceministra de la región Costa, ahí en Ecuador. Y de ahí no, y muy contento también tenerla aquí porque, bueno, yo sé que ella ama a la Virgen María enormemente y no puedo imaginarme otra persona que nos pueda estar acompañando para este tema el día de hoy que Mónica. Hola hermana, ¿cómo estás? ¿Vas y bien? Paz y bien, queridos hermanos, para mí es de enorme alegría poder hablar de Nuestra Señora, de nuestra Madre Celestial y mucho más a todos ustedes. Así que muy contenta y esperamos que ella en este momento, la Madre Celestial, esté de rodillas por cada uno de nosotros para que sea Dios hablando a nuestros corazones. Mm, amén, amén. Y sí, ¿no? Y definitivamente, y qué bonito que más bien que vamos a estar hablando sobre María el día de hoy, porque, o sea, yo sé que el podcast se hizo, o por lo menos estos programas, porque es el mes de mayo, ¿verdad? Lo dedicamos a María, pero realmente no podemos dejar de vista jamás que María debe ser todos los días, ¿verdad? Tiene que ser importante para todos los días. Y de hecho, antes de arrancar, sí quiero contar que lo digo porque, bueno, mi propia madre fue ejemplo de eso. Mi mamá nunca, nunca dejó de rezar el rosario todos los días. Todos los días ella lo hacía. En la noche rezaba el rosario. Para ella, María era todo, ¿verdad? Era sumamente importante en su vida. Y Dios guarde, yo de chiquito, ¿verdad? Llegaba a molestarla, estaba en medio del rosario y decía, "Shh, ya, aléjese, ¿verdad? Hacía una señal así como, aléjese porque estoy rezando, ¿verdad? Entonces, y con el rosario en mano y yo, bueno, sí, ya sé, ¿verdad? Entonces ya volvía al rato, ¿verdad? Casi a la hora después, porque ella sí duraba, ella sí meditaba bien el rosario, pero sí, mamá enseñaba que María es de todos los días, ¿verdad? No es solamente en el mes de mayo, pero por aquí estamos, pero obviamente para hablar sobre nuestra madre, ¿verdad que sí, Mónica? Y justamente en la mañana estaba dando un tema donde mencionábamos a un santo, San Maximiliano Champaña, que dice lo siguiente, que nosotros, los laicos, los seglares, tenemos la dicha de sembrar en nuestros hijos la devoción a la Virgen María y que los Mm, padres que lo damos estamos asegurando la salvación de nuestros hijos, que viene a lo que tú hablas. mm. Sí, qué importante eso. Sí, bueno, yo no tengo hijos, pero yo creo que yo sí hubiera seguido Oh, el lo que ejemplo hizo de tu mi mamá mamá, ¿verdad? contigo. Ah, sí. Tu mamá sembró la devoción y con ello deja garantizada la salvación tuya, Ujú. Sí, sin duda. según De el hecho, santo. sí, de hecho, el rosario para mí es súper importante. Yo aún tengo el rosario de ella, pero yo personalmente siempre ando el rosario. Yo siempre lo ando. Lo ando en mi bulto. Es más, yo tengo varios rosarios y uno lo tengo en un bulto, otro lo tengo en otro maletincito, ¿verdad? Y yo siempre ando. Y en el carro incluso ando un rosario. Por si acaso lo necesito, siempre lo ando en todo momento, ¿verdad? O sea, y yo siento que mi mamá me dejó eso, ¿verdad? Nunca perder de vista eso. Incluso tengo una aplicación en mi celular del rosario en audio. Hermoso. Sí, bueno, Mónica, no sé si comenzamos. Yo sé que, bueno, el día de hoy habíamos hablado que íbamos a hablar de María, pero obviamente de una perspectiva
franciscana, ¿verdad? María en la vida del franciscano. Entonces, no sé si damos inicio. Claro que sí, damos inicio prácticamente examinando, analizando un poquito del amor de Francisco a la Virgen María, ya que los Ujú, franciscanos seglares o los franciscanos de cualquier orden tenemos como patrón a Francisco. Entonces, viendo cómo era Francisco, que es nuestro modelo de vida, viendo cómo amaba a la Virgen María, nosotros podemos aprender a ejemplo de él, amarla más. Por eso ujú, quiero arrancar con una cita bíblica. Recuerden que Francisco era llamado el Evangelio viviente. ¿Por qué? Porque todo lo hacía basado a la palabra de Dios. Y ya que vamos a hablar de Francisco y vamos a hablar de la Virgen María, tengo que comenzar con el Evangelio. Y por ello yo les invito a que nos dispongamos a la escucha de la palabra, que el Señor en este momento nos dé oído de discípulo para acoger, como lo hacía la Virgen, la palabra de Dios. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad llamada Galilea de Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado delante de Dios gracia. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María le contestó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Con esto queremos sí, arrancar porque estamos viendo y hemos escuchado cómo fue la encarnación. Para Francisco de Asís, allí nace su gran devoción y amor, tanto a Jesús como a la Virgen María. Gracias al sí de María, Francisco de Asís comprende que nuestro Señor Jesucristo se hace hermano nuestro. Somos hermanos de la majestad en Jesús y por eso comienza a amar profundamente Francisco a Nuestra Señora. Analiza este texto y ve cómo ella es la que acoge la palabra de Dios. Ella no entendía el anuncio del ángel, pero lo acogía en su corazón y aún sin entenderlo, ella dijo: hágase. ¿Por qué? Porque sabía que era Dios que la escogía como la madre del Salvador. Ella bastaba la voluntad de Dios sin ver razones para decir: hágase en mí. Entonces Francisco de Asís ama la obediencia de María, ama cómo hace la voluntad de Dios Padre. Entonces miremos cómo él va reflexionando en la profundidad de la encarnación y la ve a la Madre de Dios como la mejor, como la perfecta discípula. ¿Por qué? Porque el discípulo era quien se sentaba a los pies del maestro para ser como su maestro, para aprender las enseñanzas de su maestro y para hacer lo que hacía su maestro. Entonces, para Francisco, María es la gran discípula que está a la escucha de la palabra de Dios y que la coge en su corazón. Ama mucho Francisco el hágase de la Virgen hacia nuestro Dios. Entonces, Francisco comienza a amarla a la Virgen por ese sí, porque nos regala a Jesús como hermano de una manera infinita. Dicen que Celano nos cuenta que Francisco le hacía oraciones profundas, alabanzas grandes a Nuestra Señora, a tal punto que él se maravillaba cada vez que meditaba el misterio de la encarnación. La llegó a llamar abogada suya y abogada de toda la orden. Esto lo encontramos en Segunda de Celano 198. ¿Y por qué la llama abogada? Porque quería que todos sus seguidores, todos sus hermanos
la acojan a la Virgen como su protectora, como su madre, que en cualquier momento de desolación, cualquier momento de peligro o de necesidad, la tengan a ella como su verdadera madre y como una gran abogada. Cuenta también la historia que Bernardo de Quintavalle, que era un hombre que acogía algunas veces a Francisco en su casa. Y Francisco se quedaba a dormir, lo invitaba a que se hospede en su casa. Y Bernardo de Quintavalle a veces se hacía el dormido para luego ir a ver qué hacía Francisco en las noches. Y la sorpresa de Bernardo era que lo encontraba a Francisco de Asís durante muchísimas horas, hablando con Jesús y también con Nuestra Señora, con la siempre Virgen María. Dormía muy poco y eran muchas horas de oración y siempre con los dos, nombrando a Jesús y nombrando a nuestra Madre Celestial. Por eso Bernardo Sí. de Quintavalle lo llegó a llamar a Francisco y decir de él, este sí que es realmente un hombre de Dios. Vemos que Francisco de Asís, amando mucho a la Virgen, le gustaba las iglesias, las capillas dedicadas en su honor. Y un día encontró una capilla abandonada, en mal estado, y que es la Porciúncula, Nuestra Señora Mm, de los Ángeles. Aquella sí. iglesita que apenas mide 4 por 7 metros, que es tan pequeña y que en la actualidad se ha construido la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles sobre esta pequeña porciúncula, sobre esta pequeña capilla. ¿Y qué pasó allí? Cuando Francisco la descubrió y viendo que había sido construida en su honor y en este momento estaba totalmente destrozada, él decidió vivir allí, residir allí y comenzó a restaurarle y comenzaron allí sus grandes y más amores con la Virgen María y con nuestro Señor Jesucristo, al punto que se le aparecían los dos, Jesús y María, acompañado de los ángeles. Entonces fue un lugar para Francisco, un lugar sagrado. Allí inicia su orden por el amor inmenso Mm, que Francisco le sí. tenía a nuestra Madre Celestial. Allí, inclusive cuando los frailes, sus hermanos, funda la orden, comienza a trabajar para Dios con ellos, les decía, si llegan a ser expulsados de esta capilla y lo sacan por una puerta, ustedes métanse por la ventana, porque aquí esta iglesita, esta capillita es amada en forma muy especial por parte de la Virgen María. Y allí, en esa porciúncula, pudo constatar y tener esos coloquios de amor que él tenía con la Virgen María, que la comienza a llamar Reina y Madre de la Misericordia, porque es allí donde Francisco de Asís pide las indulgencias plenarias para que sean dadas de parte de Dios. Y cuando Francisco estaba en esa oración profunda, en esa capillita donde tenía esos encuentros celestiales, se le aparece Jesús, se le aparece la Virgen con los ángeles y Jesús le dice, Francisco, pídeme lo que quieras para la salvación de las almas. Y Francisco le dice, yo te pido que toda persona que entre a esta capilla con el corazón arrepentido, tú le des la remisión de sus culpas. Jesús sabía que Francisco estaba pidiendo muchísimo y se queda callado. Y aquí viene la intercesión de la Virgen. Y la Virgen le hace con señas a nuestro Señor Jesucristo con sus manitas untadas, diciéndole en gestos a nuestro Señor Jesucristo con sus manos unidas que por favor escucha a Francisco. Y gracias a la intercesión de la Madre, como en las bodas de Caná, allí nuestro Señor Jesucristo le concede las indulgencias plenarias a San Francisco de Asís. Es el perdón y la remisión de todas las culpas para que toda persona que gane esa indulgencia quede con el alma limpia. Entonces Ujú. ahí ve también Francisco cómo la Virgen es madre de misericordia porque se apiada de todo pecador
y le ayuda a conseguir estas indulgencias plenarias ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta Celano que Francisco de Asís le escribe lindas oraciones a Nuestra Señora, le escribe cantos, alabanzas, de una manera sobrehumana, o sea, que de una manera que no se han escuchado de otros labios humanos. Y estas oraciones son muy profundas y quisiera compartir dos de las oraciones que escribe Francisco, y una de ellas, la que vamos a mencionar primeramente, están dedicadas a la Santísima Trinidad, donde reconoce el amor a la Santísima Trinidad junto con la Virgen María. Y dice: Santa María Virgen, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti. Mira, hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, Padre Celestial. Primero, ve la figura de María relacionada con Dios Padre, hija y esclava del Altísimo. Luego dice: Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros, junto con San Miguel Arcángel y con todas las virtudes del cielo y todos los santos, ante tu Santísimo Hijo, amado nuestro Señor y Maestro. Entonces vemos cómo es el amor de Francisco de la Virgen María. Es tan grande que cuando comienza a alabar a la Santísima Trinidad, lo va relacionando con la Virgen María. Mm, Es, sí, la Virgen bellísimo. es hija y esclava de Dios Padre. Y lo vemos en la cita bíblica que acabamos de leer en la Encarnación, cuando la Virgen le dice sí a Dios. No solamente le dice hágase tu voluntad, ella le dice algo muy importante: he aquí la esclava del Señor. O sea, se nombra hija y esclava. Y por eso Francisco, que analizaba, meditaba y se endulzaba con el Evangelio, puede hacer estas oraciones basadas en la palabra de Dios. También es madre por su sí, y también es esposa del Espíritu Santo, porque en el momento de la encarnación viene el Espíritu Santo y la inunda y la cubre con su sombra. Miren esta oración de Francisco, que es tan profunda, tan espiritual y tan mariana. Luego, no sé si seguimos con la otra oración y vamos a ver si la desmenuzamos un poquito. Una oración de Francisco que Ujú. dice: salve, la saluda a nuestra madre, le dice: salve Señora, salve Reina, salve Madre de Dios, María hecha iglesia. Y me quiero detener en este momento. María hecha iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de todos los cristianos que lo tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Eso es iglesia. Y Francisco le dice María hecha iglesia, es decir, María que acoge a todos los cristianos como madre. Luego sigue: elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo y el Espíritu Santo defensor. En ti estuvo y está toda plenitud, toda gracia, todo bien. Miren, como decíamos en la palabra, ella es la llena de gracia, y Francisco le dice: en ti está toda plenitud de gracia y todo bien. Luego sigue Francisco: salve palacio de Dios. Y aquí me voy a detener. Salve palacio de Dios. ¿Por qué le habrá dicho salve palacio de Dios? Porque María Santísima, cuando dice su sí, lo contiene a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta envoltura que contiene a Jesús, que se está haciendo carne en el seno virginal de ella, no es cualquier carne, sino es una llena de gracia, llena de virtudes, llena de todas las bendiciones, y por eso la llama palacio de Dios. Luego le dice: salve tabernáculo de Dios. ¿Por qué tabernáculo de Dios? Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando nos habla del tabernáculo, ¿y qué se guardaba en el tabernáculo? Las cosas sagradas de Dios. ¿Como cuáles? Era que se guardaba el maná, se guardaba las tablas de la ley y se guardaba el bastón de Aarón. Ahora María no guarda las cosas sagradas de Dios. María abarca a todo Dios, al Dios Hijo. Por eso le llama
tabernáculo de Dios. Luego Ujú. sigue Francisco escribiendo esta oración y le dice, salve casa suya. ¿Por qué casa suya? Porque al estar nuestro Señor Jesucristo siendo él, ella que lo contiene, se convierte en su casa. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y si habita el Espíritu Santo y Dios Padre y Dios Hijo, nos convertimos en casa de Dios, pero esto lo voy a sacar del Evangelio de San Juan, capítulo 23, y lo voy a leer y lo estoy buscando ya. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, y haremos casa en él. Es decir, que quien cumple la palabra se convierte en casa de Dios. Y es María quien supo cumplir de mejor forma la palabra de Dios, la supo cumplir desde la encarnación hasta la cruz, al pie, en la crucifixión y muerte. Ella mantuvo su hágase en la alegría, en el dolor y en toda circunstancia. Entonces, ella mejor que nadie guardó, la cumplió, la meditó la palabra de Dios y se convirtió en casa suya. Por eso dice, salve casa suya. Hay otra parte muy emocionante que dice, salve vestidura suya. ¿Por qué dice vestidura suya? Porque en la Biblia el vestimento tiene mucho significado. ¿Recuerdan la hemorroísa que no había sido curada por ningún médico? No había nadie quien la cure, 12 años sufriendo de flujo de sangre, pero la fe de esta Cierto. mujer fue grande y decía, si tan solo tocara el borde de su manto, me sanaré. Miren, la vestidura de Jesús tiene poder y la fe de esta mujer dice, si toco el borde de tu manto. Dice también en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que el manto de Dios cubre toda la tierra. Vemos la palabra vestidura en la Biblia. Otra parte que nos hable de vestidura en la Biblia, ¿se acuerdan de aquella parábola del banquete nupcial? Que hubo un hombre que invitaba a la boda de su hijo, hizo un banquete muy especial y mandó invitaciones a todos sus amigos, a todos sus conocidos, a sus siervos mandó para que los trajeran como invitados, pero ninguno de ellos fue. Entonces, nuevamente les mandó otra oportunidad para que vengan a la fiesta y no fueron. Entonces mandó a los siervos que inviten a los que encontraran en la calle y vengan al banquete. Llegaron estos últimos, y en un momento dado, el papá, el que organizó la fiesta, vio que uno no estaba bien vestido, estaba con unas vestiduras impropias, todo sucio. Entonces dijo a sus sirvientes, ¿por qué este está vestido así? Atadlo y echarlo fuera. ¿A qué se refiere la Biblia con la vestidura? Que hay que vestirse conforme a la fiesta y estaba invitado a la fiesta nupcial. Nosotros también estamos invitados a la fiesta nupcial celestial, al goce de la eternidad. Y para ello tenemos que ponernos un vestido de fiesta, que es un vestido blanco lleno de virtudes, lleno de gracias y lleno de bendiciones. Sacar el hombre viejo y ponernos ese traje blanco de gracia para entrar en la gloria de Dios. Ustedes han de decir, y yo me preguntaba también, ¿cómo es este hombre que fue a buscar a los campos, a la gente, y los invitó a la fiesta y uno llegó mal vestido y le exige que está bien vestido? O sea, ¿cómo es esto? Pero en la antigüedad, los reyes, las personas importantes que hacían ese tipo de banquetes, tenían vestiduras a la entrada de la puerta para de tal forma, si no había tenido la ocasión de vestirse apropiadamente para semejante fiesta elegante y digna, entonces el rey o el dueño de la casa tenía esas vestimentas
para que se las pongan y den, o sea, honor a esa fiesta. Y luego al salir devolvían las vestimentas. Mm, Entonces resulta que este hombre que interesante. andaba andrajoso no se quiso poner la vestimenta. Entonces, el mensaje es que tenemos que ponernos ese vestido nuevo, que es nuestra conversión para entrar a la eternidad. Y por eso Francisco le llama vestidura suya, es decir, que la Virgen es tan limpia, tan pura, que es vestidura de Dios. Es todo asemejándolo y comprendiéndolo a la base a base bíblica. Luego la llama salve esclava suya. Esto es muy claro y muy sencillo, lo vimos en el Evangelio proclamado en este rato, donde ella dice, yo soy la esclava. Pero esclava es Ujú. diferente de ser empleado o de ser obrero, porque cuando nosotros trabajamos en nuestras empresas tenemos unas horas de trabajo y el resto de las horas son para nuestra vida privada y que no tenemos que dar cuenta a nuestro jefe. María se puso no en calidad de, me encomendaste una misión, la cumplo ya, como una obrera, como una empleada. No, ella se llama esclava, es decir, te pertenezco. Toda mi, toda mi voluntad está a base de tu voluntad, a base de tu voluntad, a tal punto que no solamente mis quehaceres, ni tampoco estar al día 24 horas sirviéndote, que me ofrezco a eso, sino que quiere decir que hasta mi vida está en tus manos. Porque recordemos que cuando una persona tenía esclavos, los tenía para su servicio y cuando querían los mataban. Entonces ella se pone en calidad de esclava. Estoy para hacer tu voluntad, mi vida te pertenece. Entonces Francisco le dice, salve esclava suya, salve madre suya, salve todas vosotras santas virtudes que por gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles para ser de infieles fieles a Dios. Entonces, esta oración Ujú. es tan profunda y Francisco siempre elogiando a la Virgen bajo la inspiración del Espíritu Santo. Francisco no fue un gran teólogo que escribió grandes libros sobre la Virgen María o sobre Jesús. Toda la espiritualidad de Francisco es basada a pura oración. Y Dios le iba inspirando las verdades de la doctrina de la iglesia, a tal punto que cuando él la llama inclusive María hecha iglesia, recordemos que Francisco vivió en el siglo XIII y el Ujú. Concilio Vaticano II, ¿cuándo fue? 1963, 1965, siglo XX. En el siglo XX, en el Concilio Vaticano, en la Lumen Gentium, en un capítulo se nombra a María, Madre de la Iglesia. Entonces vemos cómo Francisco, inspirado por Dios, va recibiendo esas revelaciones de Dios y que luego en la iglesia son proclamadas. Entonces realmente el amor de Francisco va tocando nuestros corazones y nos va enseñando a amar a la Virgen María. Quien ama a Francisco, que nos enseña a amar a Jesús, va enseñándonos también a amar a la Virgen María. Ella es nuestra madre, ella es nuestra máxima intercesora ante nuestro Señor Jesucristo. No sé si podré contar un testimonio sobre todo de la Ujú. maternidad y de la intercesión de María Santísima. Cuando Claro. yo comencé mis pininos en los caminos del Señor, primeramente yo me enamoré más, o sea, al principio a quien conocí así con ese encuentro personal fue a Jesús. Jesús me fue induciendo al amor de San Francisco de Asís. Y Jesús y Francisco me llevan al amor de la Virgen. Así fue y es mi conversión. Entonces, en un tiempo que no podía ser madre, era estéril, 4 años de esterilidad, realmente para mí fue mucho, porque desde el principio quise ser madre. Y en un momento, viendo que los doctores, cada uno decía que mis órganos reproductores estaban mal y que necesitaba una operación, y yo no conocía en ese entonces el amor de Jesús, no había entrado
a los grupos de oración, no había entrado a una orden. Estaba como cualquier joven sin Dios. Y ante el dolor tan grande de no ser madre y ver los exámenes médicos que decían que era estéril, comencé a llorar muchísimo. Mi mamá comenzó a llevarme a los médicos, a los mejores médicos, y dieron ese diagnóstico que tenían que hacerme una operación y una serie de cosas para lograr que tal vez algún día sea madre. Entonces me puse muy mal, a tal punto que el médico dijo, su hija está depresiva. Yo sentía que el mundo se me caía, no creía en las cirugías, yo decía, tanto médico dice una cosa, otra cosa, cuatro años de constante visita médica, yo decía, no tenía fe. Y entonces le digo, mamá, no saben nada. Y el médico dice, ¿sabe qué? Ella está depresiva, llegué a la depresión. Yo me sentía una cosa y porque no podía dar fruto. Entonces le dice a mi mamá, hay que suspender la operación. Cuando ella esté bien, podemos entrar al quirófano. Como ella está, no puede ser. Entonces, alguien me llevó a un grupo de oración donde aprendí a conocer a Jesús, donde se cantaba, se oraba, se alababa a Dios. Y en ese rato comencé a descubrir que hay un Dios vivo y presente. Y mi primera oración fue, Señor, que se olvide que tengo que atenderme clínicamente, no quiero ninguna operación, te estoy conociendo a ti, quiero amarte, quiero servirte, y así pasé un año. Al pasar el año, que ya estaba más fuerte emocionalmente, ya no lloraba tanto, ya no me sentía una cosa, comencé a sentirme hija de Dios, y donde me hablaban de la Virgen, aunque no la amaba mucho, y me comenzaron a hablar de ella, fui aprendiendo de su maternidad y de su poder de intercesión ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al año de este proceso espiritual, me acuerdo que vi una imagen de la Virgen dolorosa, aquella que está traspasada, la esclava en su corazón y que tenía unas lágrimas. Y yo estaba sola en la casa, en el cuarto, y me arrodillé y le dije, madre, ahora que te estoy comenzando a conocer, aunque no rezo mucho, pero te estoy comenzando a conocer y he aprendido a amar un poquito más a nuestro Señor Jesucristo y sé que es un Dios vivo y poderoso. Yo te pido que vengas conmigo y camines conmigo a partir de ahora. Ahora sí quiero irme donde el médico y si me tienen que meter al quirófano y aunque nunca sea madre, lo más importante es que Cristo vive en mi corazón, porque ahora sí siento su amor y su presencia, ya no me siento sola y ya no tengo temor, pero quiero que tú intercedas por mí. Y si el deseo de Dios es que yo vaya a visitar a los enfermos, a los encarcelados, porque hacíamos misiones en ese grupo, pues yo me dedicaré a la vida social, a ayudar al más necesitado, pero lo único que pido es que no me falte Jesús en mi corazón. Esa es otra puerta. Y otra puerta, si Dios la quiere abrir para mí, es que ponga su mano en mi vientre, en mis órganos reproductores, pero con tu ayuda, porque mi oración no sube al cielo, tu oración es escuchada siempre por tu Hijo. Pide por mí, si la voluntad de Dios es que yo sea madre, y si así fuera, yo le pondré, y si sale una niña, le pondré como tú, María. Terminé mi oración y tan solo dije, hágase como tú dijiste, hágase la voluntad de Dios en mi vida. No deseo más que la voluntad de Dios. Y ahora sí estoy lista para el quirófano, o si también si quiere que yo adopte, adoptaré, o si quiere que haga vida social con los presos y enfermos, lo haré, o si quiere que sea madre y que tenga en mi seno un hijo, pues así será. Para Dios no hay nada imposible. Terminé de hacer esa oración, siempre rezando a la Virgen, y al mes comenzaron los síntomas de embarazada. Yo ya había regresado a los tratamientos médicos, había regresado con el especialista de esterilidad donde me mandaron nuevamente los chequeos
de los exámenes que siempre que le mandan a una mujer que está en estos problemas de infertilidad. Entonces, en uno de esos exámenes me hicieron el eco y el señor que hacía dice, ¿usted es la señora Mónica Calderón? Sí. Usted viene, usted está enviada por el especialista de infertilidad. Digo, sí. ¿Usted no puede tener hijos? Sí, no podía. Y dice, lo ha dicho bien, no podía, tiempo pasado, porque estoy viendo en su vientre un embrión vivo de 8 semanas. Yo tenía mis menstruaciones irregulares, entonces para mí no sabía cuándo podía venir. Entonces dice, usted es mamá. Entonces, créanlo que yo dije, Dios mío. Luego nació la bebé, mujercita. Yo dije, no, aquí fue la madre que intercedió por mí, porque no me tomé ninguna pastilla, no fue necesario ningún tratamiento, ninguna operación, fue tan solo arrodillarme ante la presencia de la madre. Y ella escuchó mi dolor, por eso Francisco la nombró abogada, madre de la orden, para que en los momentos de necesidad vayamos donde ella. Y allí nació la nena, mujercita, y yo ya estaba en una deuda amorosa. Y dije, yo te prometí, soy madre, le pondré como tú, en honor al primer misterio después de la encarnación. Entonces, en honor a la encarnación, el ángel del Señor anunció a María, le pondré María Ángela. Pasaron Ujú. 2 años, igual, yo no podía quedar, como es, fértil, yo no podía tener así, no podía quedar embarazada. Entonces pasaron 2 años y mi primera hija jugaba con un perrito. Y yo le digo, uy, mamita, Madre del Cielo, yo conozco ahora a un Dios que es poderoso y gracias a ese poder la estéril dio a luz. ¿Qué te cuesta, Madre del Cielo, si me ayudas a pedir mi segundo bebé? Porque he aprendido que tengo a Jesús como mi Dios, que aparte de poderoso es generoso. Regálame el segundo hijito y Ujú. también le pondré como tú si es mujer. Me regaló Dios la segunda mujercita y le puse en honor al segundo misterio gozoso, María visita a su pariente Santa Isabel, María Elizabeth. Pasaron 12 años igualmente sin tener hijos y le digo, bueno, yo sé que hay un Dios poderoso, que hay un Dios generoso, pero también un Dios misericordioso. Madrecita, otra vez ayudadme a rezar a mi Señor. Dile que me regale el tercer bebé. Él es misericordioso, que tenga piedad de mí. Y me regaló la tercera. Y sabía que la Virgen había intercedido por mí y le puse en honor al tercer misterio gozoso, María Belén. María da a luz en Belén. Entonces, para mí ella es mi madre, mi protectora, mi señora. ¿Cómo no hablar de ella? Y ya se me hizo así el corazón. Wow, sí, a mí me dio todo, voy a ser muy sincero, me corrió una lágrima, bueno, más de una lágrima, la verdad, me pareció increíble, pero la intercesión de María es increíble realmente, cuando uno lo busca, ahí está, ella intercede, como las bodas de Canaán, ella siempre está presente, qué increíble. Sí. Sí, Más bien, entonces muchas vemos con... gracias. Ay, disculpe. Iba a No, decir, sí, más bien, muchas gracias por compartir el testimonio, porque realmente es fuerte y se ve que es muy personal lo que has compartido y de todo, pero sin duda yo sé que alguien necesita escuchar eso. sí, por eso es muy importante cuando nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión nos deja su herencia. Ujú, En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, nos habla de que en la cruz, acuérdense, todos los discípulos corrieron, menos el discípulo amado que se quedó al pie de la cruz. Todos huyeron, menos su madre que estaba allí al pie de la cruz. Y ahí es Jesús que le dice, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Entonces, en ese momento deja a la humanidad con su herencia, que es su madre, nos las deja a nosotros.
Y en el año de 1531, cuando la Virgen de María se aparece en México, la Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, se le aparece a San Juan Diego. Y Juan Diego andaba en ese momento, luego que ya había tenido una aparición de la Virgen y tenía que ir a verle la señal que la Virgen le iba a dar para llevar al obispo. En ese rato que tenía que ir a ver la señal, no quiso ir porque su tío, a quien amaba mucho, con quien vivía, estaba a punto de morir. Entonces dijo, no, no me voy a encontrar con la Virgen, me voy a dar la vuelta del cerro para que ella no me vea, porque a mí lo que me urge no es la señal que me va a dar la Virgen, lo que me urge es ir a Ciudad de México, a la ciudad, a ver un sacerdote para que venga a auxiliar a mi tío que está a punto de morir. Eso me urge. Entonces le da la escapatoria, le da la vuelta del cerro y la Virgen, que lo sabe todo, va al encuentro de Juan Diego y le dice, hijito, el más pequeño de los míos, Ujú. no se aturbe vuestro corazón. ¿Acaso yo no te tengo en mi regazo? ¿Acaso no te tengo en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿Acaso no soy yo tu madre? No temas esta enfermedad ni enfermedad alguna. Tu tío está sano. Entonces vemos cómo lo que Jesús dijo en la cruz, que nos la deja como madre, Francisco la tiene como madre y madre de la orden. Vemos cómo en las apariciones de Guadalupe ella se nombra la madre, es la madre nuestra. Entonces la tenemos que acoger como tal, aquella que está con los brazos abiertos, dispuesta siempre a auxiliarnos y a orar por nosotros. Lo comentaba, de hecho, en el programa anterior, ¿verdad? De que, y retomando precisamente esa cita bíblica de Juan, capítulo 19, de cómo Jesús estando en la cruz se entrega a su madre, ¿verdad? No solamente a Juan, pero nos entrega, ¿verdad? A nosotros. Y de hecho, las palabras específicas que él usa, ¿verdad? Como él bupea a su madre, porque, bueno, la palabra lo que dice es que eh, dice a su madre, ¿verdad? Y ahí abriendo comillas, mujer, he ahí a tu hijo. Pero y esa palabra, en vez de decir madre, ahí a tu, o sea, no, mujer, ya él se está desprendiendo de María y entregando a María más bien a al discípulo amado, que al final está entregándonos a la madre, ¿verdad? Y que he ahí a tu madre. Y es ese hecho, ¿verdad? Él es, él diciéndonos, ¿verdad? Ella es su madre, ¿verdad? Y ahora esto que decías, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe no lo sabía, de hecho, no lo sabía, pero sí, ahí ella misma, como nos compartiste, ¿verdad? Ella también nos recuerda que es Madre nuestra. Así es. Y en el capítulo general celebrado en Toledo en el año de 1645, la orden puso bajo la protección de María Inmaculada y la declaró reina y señora de toda la familia franciscana. Entonces la Virgen María es la reina y señora para todos nosotros y es nuestra patrona bajo la protección de María Inmaculada. Entonces, esto es una belleza, ¿no? Francisco siempre y todos sus seguidores, todos los de la primera orden, segunda orden, tercera orden, a ejemplo de Francisco, tenemos que ir analizando cómo Francisco la amó a tal punto, a tal grado, que lo menos que podemos hacer es tratar también de ver ese ejemplo que Francisco nos deja, amarla a ella de una manera muy fuerte y muy grande. Ujú. Sin duda. Algo que tal vez para los que nos están escuchando, porque casi estoy seguro que alguien tiene esta pregunta. Ahora que decías, obviamente parte de ese gran amor de Francisco, que Francisco tenía hacia su madre, ¿verdad? Hacia la Virgen María, hace estas oraciones que usted acaba de compartir, ¿verdad? De hecho, bueno, una de ellas es el saludo a la bienaventurada Virgen María eh, bueno, y tal vez es importante que sepa, para los que nos están escuchando, que esto pertenece a un conjunto de documentos, de cartas, de escritos, que de hecho son los escritos de San Francisco,
¿verdad? Y lo pueden encontrar en internet, ¿verdad? Para aquellos que tal vez están interesados o buscar estas oraciones, ¿verdad? Que la hermana Mónica nos compartió el día de hoy. Una de ellas siendo el saludo a la bienaventurada Virgen María, lo pueden encontrar, ¿verdad? Y es precioso, ¿verdad? Y en la otra oración tenía nombre, no recuerdo, porque yo creo que también están en los escritos, ¿verdad? Ah, claro, todos esos son de los escritos de Francisco, estas dos oraciones preciosas. Sí, bueno, lo pueden buscar, ¿verdad? En internet, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Que sepan, ¿verdad? Que si quieren buscarlo y también en sus propias oraciones pueden tomar estas mismas palabras de San Francisco, ¿verdad? Como pudieron ver, que como la hermana Mónica compartió, ¿verdad? Ahora, hace un rato, ¿verdad? Se refleja bien ese amor que Francisco tuvo a María. Así es, la orden franciscana seglar, perdón, la orden franciscana surge en la Edad Media y es reconocida como una orden mariana, o sea, desde los principios, desde que, desde que Ujú, se inician estas órdenes, es reconocida su esencia que es super mariana, ujú. por el Importante. Ujú, inmenso amor de Francisco a Nuestra Señora. sí. Dice una oración: Ea, abogada de los pobres, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el Padre. O sea, tener a nuestra Madre Celestial como nuestra intercesora hasta el final de nuestros días. La importancia de tenerla a ella como nuestra abogada, aquella que va a estar custodiando nuestra espiritualidad, que ella sea nuestra madre en cada momento de las diferentes etapas o circunstancias de la vida, ella esté con nosotros. Y siempre mira que hace las oraciones Francisco a la Virgen, nombra a las santas virtudes. Está hablando de María como la oración que la tratamos de analizar un poquito, y luego él nombra y a todas vosotras santas virtudes, la asocia las virtudes con la Virgen María, porque la Virgen María es la dispensadora de todas esas virtudes. Dios ha querido así nombrarla como la tesorera de todas las gracias, de todas las virtudes. Es decir, si tú ves que te falta una virtud, pídesela a María para que ella te ayude a alcanzarla. Ella pone toda su maternidad, todo su afán para que tú obtengas esa virtud que tu alma lo requiere para llegar a la santidad. Ese vestido blanco, esa vestidura que necesitamos para llegar a la eternidad, son las virtudes que Ujú. necesitamos para que ese vestido sea blanco como el vestido de la Virgen, como su presencia y su alma la llena de gracia. Yo quería, ya que hemos venido compartiendo, pero un poco sobre María, pero yo quería más bien un punto que me parece importante para los quienes están escuchando, y yo sé que quienes están escuchando son obviamente franciscanos que ya vienen, ¿verdad? Caminando un buen rato, y tal vez aquellos que no lo sean, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Todo el mundo es bienvenido, ¿verdad? A escuchar el podcast. Pero, o sea, pero más bien lo que quería decir, ¿qué recomendaciones podrías dar a las personas que están escuchando, especialmente franciscanos, ¿verdad? Para tener un acercamiento mayor con María? Porque yo pienso esto, o sea, nosotros yo sé que la tenemos muy presente, incluso yo sé que, como ahora mencioné al principio, nosotros solemos recordarnos más de María durante el mes de mayo, dedicado a ella, pero realmente siento como que muchas veces falta más una cercanía aún mayor, ¿verdad? A la Virgen. Eh, que, que algunas recomendaciones que usted podría darle a los que nos están escuchando para poder tener un acercamiento mayor con María. Sí, claro que sí. Yo lo voy a hacer de acuerdo a mi experiencia de vida, porque aún cuando yo Ujú, recibí esas bendiciones de que lo que conté de mis 3 embarazos, ujú, yo aún así, mi corazón no era tan fervoroso a la Virgen. A mí me costó amar a la Virgen María, o sea, tengo que ser muy sincera. Ella me dio su intercesión poderosa en con mis 3 hijas, pero yo no era tan amante del rosario, ni tan amante de ella. Sabía lo que había hecho, pero no fluía y justamente me pasaba lo que tú me dices.
¿qué hago yo para acercarme a la Virgen? O sea, no Ujú, sabía qué sí. hacer. Entonces obtuve la respuesta de Dios, pedirle a Dios la gracia de amar a la Virgen. Dame la gracia de amarla. Dame esa bendición de amarla. Inclusive cuando yo oraba a la Virgen, yo le decía, yo soy una interesada. Yo creo que no existe un cristiano más interesado que Mónica, porque tan solo vengo donde ti, Madre querida, cuando tengo una necesidad, una bendición especial estoy necesitando, como el caso de mi esterilidad. Entonces, y habían pasado algún tiempo, y yo seguía así y yo no encontraba. Entonces comencé a pedirle la gracia, dame la gracia de amarte a ti. Jesús, dame la gracia de amar a la Virgen María. Lo decía día y noche porque solamente yo cogía el rezo, el Santo Rosario, cuando yo quería una bendición específica. Cuando estaba bien, completamente normal, no necesitaba mayor bendición, yo no cogía el rosario, yo no cogí el rosario. Entonces le decía, dame, y veía cómo otras personas, otras mujeres, tenían una devoción tan grande a la Virgen, tan natural que les fluía, y en cambio lo mío era como tan solo cuando necesitaba. Entonces también le decía, dame la gracia de conocerte, dame la gracia de amarte, dame la gracia de servirte, dame la gracia de rezar el rosario y también meditando la palabra de Dios, meditando cómo es el evangelio que acabamos de ver, meditando todos esos pasajes bíblicos donde María intercede, donde María sale a la luz en la palabra de Dios, meditando esas partes y también luego leyendo la vida de San Francisco en Segunda de Celano, o sea, leyendo la vida de Francisco. Entonces, estos fueron los caminos que Dios utilizó para que yo la conociera. Yo creo que la amo muy poquito, que la debo amar más, mucho más. Siento que me falta muchísimo más para amarle y para servirle, ¿no? Pero sí, yo Ujú, creo que sí también ya ha crecido, yo creo que ya ha crecido también ese amor que ya rezó el rosario a diario y ya está ella ya en mi corazón, pero quiero amarla más. mm. Ve, eso es algo tan importante lo que acabas de decir sobre que hoy en día, o sea, poco a poco has podido, con obviamente la ayuda de Dios, la misma ayuda de la Virgen, y hoy puedes incluso rezar el rosario todos los días. Y yo siento que eso es un reto para muchos de nosotros los católicos, ¿verdad? Y lo digo porque hay unos que tal vez les cuesta realmente completar los misterios, ¿verdad? Que corresponden el día y que terminan haciendo el rosario, ¿verdad? No lo hacen a diario, salvo obviamente que, ¿verdad? Tengan una necesidad, como ahora acabas de decir, y nos pasa a todos, porque yo me incluyo, yo me Entonces, voy en mira, esas también. ¿Perdón? entonces creo que lo que a mí me pasaba también pasaba a muchos, ¿no? Ajá, Ahora, en sí, cambio, tengo ajá. una dulzura para rezar el rosario, no puedo vivir sin rezar el rosario, me encanta. Y eso es lo que le pedía, que no lo haga que, ay, por un cumplimiento de que todos los días, no, no. Yo quiero rezarlo con amor, quiero enamorarme de ti, quiero amarte más. O sea, eso es lo que le pedí y es lo que creo que ella ya me está otorgando, esa gracia porque rezar el rosario para mí ahora es una dulzura, no puedo vivir sin ella. Servirle, hablar de ella, para mí es una bendición. Por eso cuando me dijiste, es el mes de María y te invito, no, yo tengo que estar porque me Sí. considero ahora esclava de ella, así como ella es esclava de Dios, también trato de ser esclava de Jesús por María, servirle a ella en lo que ella quiera, cuando ella me necesite hablar de ella, ahí estaré, Mm, porque encuentro dulzura, dulzura en ese servicio. Dice mm, San Luis María de Montfort sí. que ella endulza tus cruces, es decir, que en cualquier momento tan duro de tu vida, si tú invocas a María, esa cruz tan pesada, tan amarga, se convertirá como un momento dulce, que tendrás la cruz, pero ya no con una debilidad, con una fragilidad,
sino como una fuerza y la vida va a tomar otro sabor, que es la dulzura en tu corazón en los momentos fuertes. Mm, qué Y todo es importante. gracia, todo es una gracia que tan solo lo da Dios a los corazones que lo imploran. Bueno, ahí Mónica, la verdad, agradezco mucho, ¿verdad? Lo que nos has compartido el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que los que nos han estado escuchando están muy agradecidos con todo lo que has compartido, su conocimiento, pero ante todo la experiencia de vida suya, ¿verdad? Con María. Y también obviamente su testimonio, ¿verdad? Que te digo que a mí me llegó bastante, la verdad, muy, muy bonita. Y yo sé que existen muchos testimonios, bueno, un rato tener más testimonios ahí que tal vez podemos hablar de eso en otra ocasión, ¿verdad? Pero este estuvo muy bonita, la verdad, muy bella, muy bello el testimonio. Ahora, antes de finalizar, nada más quería, bueno, esto no lo habíamos hablado fuera de la grabación, ¿verdad? Pero nada más como para la gente que está escuchando y tal vez, no sé, tengan interés, ustedes tienen, vos, entre otras personas también, o hermanos, ¿verdad? Tienen, hacen un rosario diario, ¿verdad? En redes sociales, si no me equivoco. Así, en la página de Facebook, Almas para Cristo, tenemos Ujú, el rezo del Santo Rosario algunos días, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ujú, Entonces rezamos el Santo Rosario y esto justo nace en pandemia. En pandemia, cuando la gente comienza siempre a pedir ayuda y lo hace con sus amigas, ¿verdad? Con sus personas cercanas y de confianza. Entonces comienzan a llamar y dicen, Mónica, ahora que está con el virus, tal persona, mi familia, y hay mucho llanto, acordémonos, en el año 2020, 2021, era fuerte, entonces nace en esa fecha, ¿no? En el 2021, el 19 de agosto, viendo que la gente necesitaba y estaba con mucho terror, terror a la muerte, terror a la enfermedad, mm, terror a ese cierto. virus. Entonces dijimos, no, necesitamos de la Virgen María y no podíamos salir mucho, ¿te acuerdas? Entonces Cierto. dijimos, no podemos salir, entonces vámonos por línea en Facebook. Entonces así comenzó el rezo del Santo Rosario en Facebook, Almas para Cristo. Mm. Entonces, para aquellos que quieran fortalecerse más, verán en esa devoción de María, de acercarse más, que llegar más a esa actitud de oración e incluso un acercamiento mayor al rosario, pueden seguir, ¿verdad? La página de ustedes en Facebook y pueden acompañar, ¿verdad? ¿A qué horas es? ¿Normalmente lo tienen? Hora Ecuador, estamos de 9 a 10. Hora Ecuador. De 9 a 10 hora de Ecuador, que sería hora de Costa Rica y de México como 8 si no me equivoco. 8 de la noche, de 8 a 9. Creo que horario de Colombia también es de 9 a 10. Y costa este de Estados Unidos, si alguien está escuchando por allá, para usarlo como referencia, vamos a ver, sería las 9, sería las 10 de la noche. Entonces ahí pueden obviamente escuchar, acompañar y seguir, verar el rosario, verar y así podemos todos seguir creciendo, verá, más en la fe y pedirle la gracia al Señor, verá, para un acercamiento mayor a Cristo, con obviamente con María, ¿verdad? Que María nos tome de la mano y nos lleve hacia su Hijo. Em, Eso, algo más iba a decir. Ah, bueno, incluso yo estuve 2 o 3 veces en ahí acompañando a Frank, de hecho, nada más lo menciono, ¿verdad? Ahí estuve. Frank me pidió que lo acompañara como 2 o 3 veces ahí, entonces ahí lo acompañé con unos rosarios Bueno, ahí. Todo interesante, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Mónica, en verdad, de nuevo, muchísimas gracias, ¿verdad? Por todo lo que nos has compartido el día de hoy, ¿verdad? Y para cerrar, si nos ayuda con una oración final, para ya cerrar el programa. bueno, nos ponemos nuevamente en la presencia del corazón de Jesús y el del corazón de la Virgen María, nuestra Madre, a quien le pedimos, Señor Jesús, gracias por este momento que nos unes a ti
y a Nuestra Señora, la siempre Virgen María. Te pedimos por cada una de las personas que están escuchando este podcast. Tú sabes lo que acontece en sus corazones, sabes de sus incertidumbres, de sus enfermedades, de sus preocupaciones. Ayúdanos a que podamos confiar en tu madre, que la dejaste como tal en la cruz. Te pedimos para que ella interceda por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, que sea ella bendiciendo a toda persona que está escuchando este momento, este audio, para que con su manto maternal y lleno de estrellas lo cubran, lo bendigan y le den todo lo que sus corazones necesitan. Danos la gracia, Señor Jesús, de amar más a la Virgen María. Danos la gracia, Señor Jesús, de cumplir tu palabra a ejemplo de María. Danos la gracia, Señor Jesús, de que nuestros corazones latan conforme a tu santísima voluntad, ser seguidores tuyos, como lo fue nuestra Madre querida. Bendice a cada persona que en este momento tú nos unes y nos das tu santa bendición. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Mónica, y también, bueno, muchísimas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy. Espero que obviamente han disfrutado este episodio, este programa y que lo han encontrado una gran bendición en sus vidas. Y si es así, recuerden siempre compartirlo con otros que sienten que necesitan escuchar lo que tuvimos en este programa de hoy. También recuerde suscribirse al podcast Encontrando a Francisco. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y también Google Podcast. Y también estamos en YouTube, donde obviamente pueden suscribir a nuestro canal y le hacen clic a esa campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que hay un nuevo programa. También síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. También a nuestro correo electrónico nos pueden escribir a encontrandoafrancisco@gmail.com. Y como siempre, le pedimos que siempre oren bastante por este apostolado para que pueda seguir siendo una bendición en la vida de muchas personas. De nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Paz y bien.